como epidemiólogo, ¿qué nos podés decir sobre la evaluación que se puede hacer sobre el proceso del COVID en Nicaragua? Lo digo porque hay un discurso triunfalista que no deja de ser molesto de parte de algunos propagandistas del régimen. Y aunque uno no quiere incursionar en la parte política del asunto, lo que queremos es que nuestros conciudadanos en Nicaragua sepan la magnitud del problema y así pueda, digamos, proteger a su familia. La pandemia causó mucho dolor en el mundo. Hay estudios sociológicos, ¿verdad?, que se están haciendo donde indica la forma de cambio, ¿verdad?, de vida, las soledades que generó y el impacto en términos de muerte. Entonces, esos son retos que la humanidad tiene. ¿Qué evaluación haces del COVID en Nicaragua, Leonel? Sí, bueno, en primer lugar, lamentablemente el abordaje no fue el más adecuado y hay un costo altísimo que se pagó en vidas humanas. Una reciente investigación producida en Lancet señala que Nicaragua tuvo entre 31.000 a 36.000 fallecidos por COVID-19. O sea, en promedio, más o menos 33.400 personas fallecieron de la COVID-19. Y si vos pensás, en primer lugar, que no deberían haber fallecido, es terrible, es una gran tragedia. O sea, estás hablando de 34.000 familias nicaragüenses que fueron afectadas porque murió alguien de la COVID-19. Simple y sencillamente porque el gobierno no quiso realizar el abordaje científico basado en evidencia científica en esta enfermedad. Eso para los que ya están muertos, que como sabemos tiene un impacto enorme en la familia, no solamente desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, porque al fallecer una persona, esa persona ya no puede seguir aportando a la sociedad nicaragüense. Y si en este caso es un profesional, pues esos productos y servicios que brindaba no los está recibiendo la población nicaragüense. El impacto es enorme, grandísimo. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta de que de los miles de casos que tenemos en Nicaragua que han sufrido la COVID-19, alrededor entre el 30 y el 50% van a tener problemas crónicos, de lo que se llama COVID larga, COVID prolongada o las secuelas o daños que deja la COVID. ¿Y eso qué significa? Que entonces estamos teniendo una serie de personas con unas manifestaciones o síntomas clínicos que pueden ser de cualquier cosa y es producto de la COVID-19. De hecho, la COVID-19 nos cambia el abordaje médico, porque ya no es como antes, pues que puedes decir, ves que es por esto, por lo otro, no, ahora tenés que investigar. O sea, si una gente le duelen las articulaciones, ¿por qué es? ¿Es porque tuvo COVID-19 o es porque tiene otra cosa? Hemos visto además muchísima gente que no era diabético y se convirtió a diabético después de la COVID-19. Personas que no eran hipertensas y se convirtieron a hipertensos. Muchísimas personas que no tenían problemas en el corazón y ahora tienen problemas de arritmia, de las palpitaciones estas que dan, ¿verdad? Que también algunas son peligrosas, depende de la frecuencia y la intensidad de las mismas. También los problemas mentales ya ni se digan, porque ahí sí estamos afectados todos y todas, ¿verdad? Pero hay problemas mentales serios, hay dificultades para concentrarse, hay pérdida de memoria, existe también problemas para dormir, diferentes tipos de manifestaciones que llegan hasta más de 200 manifestaciones. Entonces, toda una tragedia, ¿verdad? Y todo esto, lo más triste, es que se podía haber prevenido, porque en Nicaragua tenemos una gran ventaja. Fíjate que en Nicaragua tenemos voluntarios de salud, brigadistas de salud, que le llamamos allá, que si hubieran estado bien educados pudieran ayudar muchísimo. Entonces, en vez de aprovechar toda esa fuerza voluntaria, de aprovechar a todo el Estado, de aprovechar a todos los recursos, vos viste que las acciones eran totalmente diferentes. O sea, ¿a quién se le ocurre durante una emergencia, durante una epidemia, que es una pandemia mundial y que se te estaba muriendo a montones, que no se pudo ni esconder porque llegaba un momento determinado que ya no podían esconder los cadáveres en los hospitales y tuvieron que sacarlo a
a enterrarlos con lo que se conoce como los famosos entierros express. Entonces no se podía esconder más. Pero ¿qué sucede en Nicaragua? En primer lugar, y para recordar, pues, al personal de salud, médicos y enfermeras, se les prohibió utilizar mascarilla, utilizar guantes y utilizar equipos protectores. Lo más ridículo del mundo, pues eso es como que vos le quites a un constructor, ¿verdad? O a un obrero de la construcción el casco y las botas, pues, especiales que tienen que tener para que no se entierren los clavos por cualquier accidente, o los guantes, o lo que es más, que le quites a un soldador la careta protectora. O sea, eso es absolutamente inconcebible, pues eso que pareciera irreal sucedió en Nicaragua. Los sindicatos o el salud, en vez de estar buscando cómo defender a los trabajadores de la salud, más bien era el ejecutor de esas medidas. Ese es el primer golpe fuerte. El segundo es esconderle a la población que era COVID-19, decirle otro diagnóstico. Entonces vos te ibas con tu familiar, como no sabías que era COVID-19, no estabas tomando las medidas de prevención y tu familia se enfermaba. Ahí grave esa situación. Borrar todos los diagnósticos de COVID-19, poner otro tipo de diagnóstico, alterar los certificados de defunción. O sea, ese nivel de corrupción en salud jamás en la historia de Nicaragua se había visto. Pues eso lo vivimos en Nicaragua, no estoy contando una mentira, ahí están todas las evidencias y todas las pruebas alrededor de lo que yo estoy diciendo. Pero, entonces, ¿a quién se le ocurre que escondiendo las cosas va a resolver el problema? Bueno, si ya todos sabemos que la mentira tiene patas cortas, ¿verdad? No va a llegar lejos, que las cosas no se pueden esconder, pero lo que es peor, un Ministerio de Salud que no está claro, que no se puede hacer salud pública sin la participación de la gente, eso no es Ministerio de Salud, será Ministerio de la Enfermedad, pero Ministerio de Salud no es, porque no se puede hacer salud pública sin la participación de la gente. No se puede curar un paciente sin la participación del paciente en su tratamiento y en su rehabilitación. Entonces, ese tipo de cosas sucedieron en Nicaragua, pues pudiéramos pasar hablando de muchísimas cosas más, ¿verdad? Y no se siguieron las recomendaciones básicas de la Organización Mundial de la Salud. Vos nunca viste en Nicaragua los buses, que es donde más se transporta la gente, ventilados, o sea, con todas las ventanas abiertas, higienizando, limpiando los buses, desinfectando los buses a cada rato, exigiendo el uso de la mascarilla. Nunca se dio, porque los buceros, excepto algunos, que luego la pagaron caro, ¿verdad? Algunos de ellos se atrevieron a poner para que la gente se lavara las manos y todo. Un ejemplo en Matagalpa, si más no recuerdo, pero el resto de buceros no se sumaron a la campaña de prevención, como si lo hicieron ustedes en los medios de comunicación, que fue excelente, si no, no hubiéramos podido llegar a la gente, sino que a través de los medios de comunicación independientes se logró a la población, y la población se pudo salvar. Pero tal vez, para ir cerrando aquí, yo te diría, o sea, ¿qué país en el mundo le impide a un médico salvarle la vida a otro paciente? Si para eso estamos nosotros. Pero ¿qué explicación tiene eso, Leonel? Ya ha habido pues cierta distancia en el tiempo. ¿Qué explicación racional le encontrás a esta actitud de este ocultamiento y de esta contracorriente de las normas que la misma Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud dictó sobre el manejo de la pandemia? ¿Por qué esta reacción del gobierno? ¿Qué lógica tiene? ¿Cómo nos explicamos eso? Yo creo que primero es irracional, ¿verdad? Irracional es aquello que no es racional, no es de personas, de gente decente, pues, o de gente que esté en sus cabales a hacer este tipo de cosas. Pero por otro lado también, vos podés hacerlo si querés forzar otra realidad. O sea, como estás en el poder, entonces vos querés que la realidad sea diferente a lo que es. Mira, esto es igualito como, es una cosa que en la historia se ha visto, pues aquel famoso cuento, ¿verdad? De aquel rey que andaba desnudo, pero que nadie le podía decir que andaba desnudo porque si no los mataban, ¿verdad? Y le decían que qué lindo su traje y todo el mundo le alababa el traje. Entonces, en este caso quisieron vender una realidad que es diferente, pero no solamente en salud. O sea, Nicaragua estaba vendiendo realidad que éramos el país más seguro de Centroamérica y es una mentira. ¿Verdad? Nicaragua es el país que supuestamente más controlaba las drogas y no es cierto.
¿verdad? Nicaragua es el país que tenía el mejor sistema de salud del mundo, lo cual es absolutamente ridículo porque ni lo tenemos ni lo vamos a tener, ¿verdad? O sea, eso nos faltan muchísimos años para lograr eso. Nicaragua es el único país en el mundo que se consideró una burbuja, o sea, que lo que pasa en el mundo no va a pasar en Nicaragua. O sea, es absolutamente absurdo, pues, pero lo más triste de todo eso es lamentar 34.000 vidas de fallecidos y una población enferma que va a quedar producto de una irresponsabilidad al no haber abordado de manera científica este problema. Bueno, ¿y qué lecciones podemos aprender de esta realidad? Sobre todo en los esfuerzos que hizo el pueblo de Nicaragua para tomar las medidas sin tener orientaciones gubernamentales. Sí, fíjate que en relación a eso que vos decís, hay algo que es interesantísimo. La población pedía a gritos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el gobierno no le decía, al contrario, mira, se quedaba callado. Y entonces, de repente, a través de ustedes, de los medios independientes, el resto de personal de salud y los médicos y médicas, nos convertimos como digamos, en la fuente confiable, por decirlo de alguna manera, de la población para saber qué medidas iba a tomar. Y en base a eso la población comenzó a tomar las medidas. Fíjate que sin campaña, sin jornadas permanentes de educación, la gente usaba mascarilla, la gente se lavaba las manos, ¿verdad? La gente sabía qué es lo que tenía que hacer cuando alguien estaba enfermo. ¿Verdad? La gente inmediatamente, porque el nicaragüense tiene esa viveza, pues desde que le daban, no, mentira, mi papá no murió de esto, te decía la gente. Mi papá murió de COVID, ¿verdad? Sin ser médico, te lo decía la gente con su lenguaje sencillo. O sea, ellos se daban cuenta de que había una mentira y que había que cuidarse de esa mentira. Entonces, la población yo creo que sí respondió. El gobierno no respondió a la altura, pero la población respondió a la altura, pues hasta donde se puede, porque también recordar que una campaña de decir no hay, no hay, no hay, no hay, y un cerebro que siempre busca la comodidad, entonces no hay, no hay, pues además me es más fácil para mí pensar de que no existe a que existe el problema, ¿verdad? Porque así huyo yo del problema. Entonces el bombardeo mediático también fue muy fuerte y lograron llegar hasta el final, pues llegaron al final en que los médicos estamos callados. O sea, como digo yo, la voz nos la quitaron en Nicaragua los médicos y médicas. Sin embargo, el cariño a nuestros pacientes no. Y eso lo vamos a mantener. Vos venís haciendo un esfuerzo mediático de concientización de la gente, de educación en términos de salud. Específicamente, ¿el COVID llegó para quedarse o ya podemos cantar victoria? Esto te lo pregunto porque en otras regiones, por ejemplo en Costa Rica, ya volvieron, ¿verdad?, por un incremento de afectaciones, sobre todo en la niñez costarricense, ya orientaron nuevamente el uso de barbijo en los transportes públicos y en algunas escuelas, ¿verdad? Entonces, te lo pregunto por eso, ¿cómo podemos nosotros prevenir este tipo de enfermedades que seguramente van a quedar en nosotros? Sí, en primer lugar la epidemia continúa, ¿verdad? No se ha acabado. En Nicaragua hace mes y medio murió una persona de COVID, que me consta a mí, ¿verdad? Ya no se están reportando todos los meses fallecidos, pero siempre hay algún fallecido, ¿verdad? Y siguen habiendo casos. Lo que pasa es que hay un subregistro, no solamente por parte del gobierno, sino que hay un subregistro porque si a mí me da COVID y me da de tal manera que no requiere un médico, ¿para qué voy a ir al centro de salud? ¿O para qué voy a ir a reportar? Porque tampoco me han abierto una línea, ¿verdad? Si el Ministerio de Salud hubiera abierto una línea para que vos te reportes que estás enfermo, pues mejorás tu sistema de información, ¿verdad? Pero como no existe interés de que se sepa, entonces no se crea eso. Y te lo pongo con un ejemplo más sencillo. En Nicaragua sabemos que la minoría de la gente somos ojos azules, la mayoría somos ojos oscuros en Nicaragua. Pero yo estoy seguro que si los medios de comunicación se juntan y comienzan a decir que se andan buscando gente de ojos azules, se te llena, ¿verdad? Se te llena de llamadas y de chat y de cosas diciendo yo soy ojos azules, ¿verdad? Entonces eso es una búsqueda activa, eso no se está haciendo. Entonces hay un subregistro, digamos, intencional del gobierno y hay un subregistro natural por parte de la población. Entonces eso te hace bajar los casos. Por otro lado, vos ves que los exámenes de laboratorio, que nunca supimos cuántos hicieron, tampoco es que se están haciendo exámenes de laboratorio a estas alturas. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si para confirmar si tenés COVID o no necesitas el examen de laboratorio?
lo que ha pululado, lo que se ha llenado en Nicaragua es de diagnósticos rápidos que la gente los compra clandestinamente y que la población se hace el examen, pero a mí me mandan continuamente y yo sigo viendo que sigue saliendo gente positiva, ¿verdad? No tanto como antes. Entonces seguimos nosotros todavía en la epidemia. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Costa Rica? Son países que aprenden, son países que aplican las lecciones aprendidas. Entonces, ¿qué sucedió ahorita en Costa Rica? En Costa Rica vos tenés una epidemia de un virus respiratorio que se llama virus sincitial respiratorio que afecta especialmente a los niños. Entonces, Costa Rica está exigiendo la utilización de mascarillas a los docentes y alumnos y exigiendo obviamente en los buses porque hay más, donde hay más contacto con las personas para tratar de controlar la enfermedad. Porque recordemos que la mascarilla es un instrumento que sirve para prevención de infecciones respiratorias, no es única y exclusivamente para COVID-19, también te sirve para la gripe, para la influenza, para el virus sincitial respiratorio, para que vos no contagies a un paciente cuando estás operando, ¿verdad? Para protegerte vos de que no te pase el otro la enfermedad. Entonces, por eso es que están utilizando la mascarilla. La mascarilla debe seguirse utilizando. Inclusive en Nicaragua, si vos estás en espacios cerrados, o si vas en un bus y el bus va cerrado y toda la gente está ahí pegada una con otra, pues debería seguirse utilizando. Ahora bien, hay medidas higiénicas, esa es una medida higiénica, pero hay otras medidas higiénicas. El lavado de manos con agua y jabón va a permitirte que vos disminuyas la cantidad de enfermedades respiratorias, porque no te tocas los ojos, la nariz ni la boca, de enfermedades como conjuntivitis, también infecciones en los ojos. Vas a disminuir alrededor de un 40% las enfermedades diarreicas, más de un 50% en el caso de personas que tengan las defensas bajas o estén con problemas inmunológicos. Vas a disminuir en más de casi el 60% el ausentismo escolar producto de enfermedades de transmisión digestiva. O sea, es impresionante cómo el lavado de manos te puede cambiar la vida. Pero además recordemos una cosa, la persona que cocina o que hace fresco, pues, o que toca agua, si esa persona no se ha lavado las manos con agua y jabón antes de preparar esos alimentos o de preparar ese fresco, nos puede contagiar. Y eso va a producir problemas de enfermedades diarreicas, vómitos, náuseas, dolor de estómago, parásitos. O sea, el lavado de manos es fundamental, es una cosa que deberíamos recuperarla. Fíjate que yo recuerdo, en la casa de mis abuelitos, había no me acuerdo cómo le llamaban, una palangana, creo que le decía a la gente así, mira, y había siempre un puchel, un jabón y una toalla. Entonces, cuando vos entrabas en la casa, vos te tenías que lavar las manos con agua y jabón. De hecho, yo siempre me lavo cuando entro a mi casa, o cuando entro a otra casa, yo siempre me lavo las manos con agua y jabón, pero no por médico, pues, sino porque mis padres se lavan las manos con agua y jabón hasta toda la vida. Entonces, desde chiquito era una costumbre. Pero mi abuelo dicen que se la lavaba desde el codo, como que fuera médico, y dejaba que se secara con el aire. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la cultura de salud es algo importantísimo que tenemos que ir creando en Nicaragua para que esas medidas higiénicas funcionen, ¿verdad? Yo he visto, por ejemplo, niños que están enfermos, ¿verdad? Y la madre te dice que se enfermó otra vez. Vos ves a los niños con las uñas sucias, con tierrita en las uñas, ¿verdad? Lo ves de viaje que es un niño que no tiene suficiente higiene. Y la higiene y la nutrición son las bases fundamentales. Es, digamos, como una pierna tuya es la higiene, la otra pierna tuya es la nutrición. Eso sostiene al resto del cuerpo.